Good morning, chicos. Empezamos nuestro tema del día de hoy. Soy tu teacher David Guzmán Almeida para el 6º grado en matemáticas aquí en Connected School y la institución George Washington. Nuestro tema del día de hoy es gráfico de barras horizontales. La meta que nos trazamos para este día es ordena y representa datos en gráficos de barras horizontales mediante datos de su entorno. Bien, vas a encontrar esta clase también en tu libro de área. Activa tus saberes. ¿Qué tipo de gráficas estadísticas conoces? Bueno, y de repente se te vienen a la mente las clases de la unidad anterior cuando hemos tocado este tema. Y tenemos gráfico de barras verticales, que son las más conocidas. Y el día de hoy vamos a hacer ese mismo gráfico de barras, pero vamos a cambiar de posición, ya no verticales, sino horizontales. Mira lo que conversan estos niños. En la comunidad se está realizando una campaña de donación de útiles escolares para los más necesitados. Yo voy a colaborar con 6 cuadernos, 12 lápices y 8 borradores. ¿Cómo podemos representar estos datos? Bueno, la manera de representarlos es por medio del gráfico de barras horizontales. Podemos representarlo de esa manera. Expresa la información en un gráfico de barras horizontales. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en clases, lo podremos hacer en nuestro cuaderno. ¿Y qué podemos concluir de la gráfica? Que nos ayuda a presentar los datos obtenidos. Vamos un poco a repasar el gráfico de barras horizontales. Es un gráfico utilizado para agilizar la comparación entre miembros de un grupo, como el coyote. Tenemos, por ejemplo, si nos dicen los animales peligrosos del campo, el coyote, el lobo, todos ellos, y si, por ejemplo, nos dicen coyote, coyote, como 5 veces, y de repente alguien dice lobo 2 veces, o de repente para otros es muy peligroso, no sé, el halcón 7 veces, lo vamos a organizar primero en tablas, así como esta, y luego podremos hacer nuestro gráfico de barras así, en donde pondremos los datos aquí, por ejemplo, los animales peligrosos aquí y las frecuencias aquí. Y ya no se van a prolongar hacia arriba, sino hacia todos extendidos hacia la derecha. Por ejemplo, un colegio realizó una encuesta a los integrantes de 6º grado para saber el número real de contribuyentes de los donativos realizados como ayuda a un albergue. De ese ejercicio se obtuvieron los siguientes resultados. Tenemos acá las secciones, sexto, A, B, C, D y E, todos los son 6º grado. ¿Y cuántos estudiantes tienen? En sexto A hay 32, en sexto B 35, en sexto C 42, en sexto D 28 y en sexto E hay 42. Que elabore un gráfico de barras horizontales con los resultados anteriores. Y con esto, miren, cuando ya hacemos este gráfico, podemos responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes están por debajo del sexto C? El sexto C tiene 42, ¿y cuántos tienen menos de 42? Pues todos los demás, ¿no? Y los sumo. 32 más 35 más 28
excepto sexto E, porque sexto E sí lo pasa, que es 48. Entonces son 95 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay en el sexto D? En el sexto D hay 28 estudiantes. ¿Ven? Muy sencilla la clase de hoy. Muy sencilla. Entonces, ahora vamos a trabajar en nuestro libro de actividades. Como la clase está fácil, tanto el video del libro de área como de actividades está aquí, todo junto. Vamos a repasar lo aprendido. El gráfico de barras horizontales. Recordemos que en el eje vertical se ubican con las etiquetas, con los nombres de las categorías, y en el eje horizontal la frecuencia absoluta, como aquí, población peruana que viajó a Europa. Aquí las etiquetas de 60 años y más, Zapatero, Pentágono. Y luego aquí vamos a prolongar nosotros de acuerdo a su documento, ¿no? En donde encontremos cuáles son esas frecuencias de cada uno de los datos presentados. Bien, entonces empecemos. Este es un gráfico de barras acerca de los deportes preferidos, ¿no? Tenemos acá del fútbol, de la natación, del tenis, del atletismo, de la gimnasia y del baloncesto. Pregunta: ¿cuál es el deporte favorito? Vemos las barras y el más extendido es el de fútbol. Entonces ese es el deporte preferido. Ahí está. El deporte favorito es el fútbol. Siguiente: ¿cuántos estudiantes prefieren el atletismo? ¿A cuántos les gusta hacer atletismo? Ajá. Son 30 estudiantes que prefieren atletismo. Y así vamos a hacer con esta gráfica de acá. Son las frutas vendidas durante la semana. ¿Cuántos plátanos vendió José? Me fijo aquí en el gráfico y respondo que José vendió 15 plátanos. ¿Cuántas naranjas más que mangos? Mira, ¿cuántas naranjas más que mangos vendió? Me tengo que fijar las naranjas y también los mangos. Las naranjas fueron 30 y los mangos fueron 10. Entonces, como tengo que comparar entre ellos, resto. 30 menos 10 son 20. 20 naranjas más. ¿Y cuántas frutas vendió en total? ¿Alguien sabe qué tengo que hacer para responder esta pregunta? ¿Cuántas frutas vendió en total? Teacher, yo, a ver, ¿qué se hace? Teacher, sumamos 56 más 21 más 28, perdón, 10 más 15, 25, más 25, 50, y 50 más 30, ¿cuánto es? 80 frutas en total. Ajá. Otro, tenemos que observar este gráfico y también responder. Pero este gráfico tiene algo peculiar, mira. Este gráfico se extiende en dos colores. ¿Te das cuenta? No sé si te das cuenta. Aquí, por ejemplo, cantidad de personas que prefieren café instantáneo en el desayuno. ¿Cuántos les gusta café instantáneo en el desayuno? Y acá hay mujeres y varones. De todos los divorciados, les gusta el café en la mañana a 431 mujeres y a 132 varones que están divorciados. También les gusta mucho el café a 320 mujeres y a 318 varones. Y a veces, por ejemplo, cuando nosotros leemos nos podemos confundir. Por eso miren acá. ¿Cuántas personas casadas que prefieren café instantáneo registra el gráfico? Me fijo en casados
y entonces hay 633 mujeres y 142 varones. Lo sumo y me va a dar 775 personas, porque tanto hombres como mujeres son el resultado de haber podido comprender la distancia que hay. ¿Cuál es la diferencia entre varones solteros y mujeres solteras? Me voy a solteros, acá, fijo, 364 y 521, y como quiero ver la diferencia, resto. 521 menos 364, ahí está, es 157. Resté y me salió eso. Otro, mira acá, son las ciudades visitadas por turismo. ¿Qué ciudad tiene la menor cantidad de turistas? Sí, nosotros. De esos tres, ya de esos tres. Comparado con Ipa y con Cusco, bueno, sí. ¿Y cuál? A ver acá. Ahora vamos acá. ¿Cuál es la temperatura promedio en una estación del año? Acá tenemos primavera, verano, otoño, invierno. ¿Y cuál es la temperatura promedio en otoño? En otoño, la temperatura promedio es 60 grados. ¿Por qué? Porque acá abajo están los grados. Y en otoño llegó hasta 60 grados. F puse porque está en grados Fahrenheit, no en centígrados. ¿Y cuál es la diferencia de temperatura entre las estaciones de invierno y verano? Invierno 30 y verano, invierno 50 y verano 70. 70 menos 50, entonces la diferencia en temperatura es 20 grados Fahrenheit. Vamos con unos ejercicios de repaso. 3 buenos hermanos, Alejandra, Fabricio y Joseph, son 3 hermanos que se repartirán 1.300 soles. Se determinó que a Joseph le corresponde el doble que a su hermano Fabricio, y este cobrará el cuádruple del hermoso paisaje que Alejandra. ¿Cuánto recibirá cada uno? Vamos a ver de qué trata el problema. El problema trata de la repartición de una cantidad de dinero entre 3 hermanos. ¿Y qué es lo que nos pide el problema? El problema nos pide calcular la cantidad de dinero que recibirá cada uno. Bueno, tengo pocos datos, pero espero que sean suficientes. Vimos, los datos son suficientes para encontrar lo que se pide. Sí, los datos son suficientes para dar solución al problema. ¿Y qué operaciones crees que debamos emplear para resolverlo? Se empleará la adición y sustracción de adición y sustracción, y básicamente plantear algo, plantearlo como una ecuación. Entonces, vamos a ver la cantidad de dinero que recibe cada hermano. Alejandra recibe X, Fabricio el cuádruple, 4X, y Joseph 8 veces X, porque si recordamos, primero recibe, dice, el cuádruple de lo de Fabricio, pero también viene, perdón, el cuádruple de lo de Fabricio, y Fabricio tiene el cuádruple de lo de Alejandra. Entonces, como Joseph tiene el doble que Fabricio, y Fabricio el cuádruple de Alejandra, a ese 4X lo multiplico por 2 y me da 8X. Vamos a plantearlo como una ecuación, porque si yo sumo todo me tiene que dar los 1.300 soles. Entonces, X más 4X más 8X da 13X. 13X es 1.300. Y 1.300 entre 8 me va a salir así, 1.300 entre 13 me va a salir a 100. Entonces Alejandra recibe 100 soles, Fabricio el cuádruple, 4 por 100, 400 soles, y Joseph la octava parte, perdón, 8 veces 100, que es 8 por 100, 800. Entonces eso también pongo en respuesta.
Cada hermano recibirá las siguientes cantidades: Alejandra 100, Fabricio 400 y Joseph 800. Realiza la revisión del proceso y observa si cumple con la dirección planteada. Ahora sí, vamos a ver el proceso y vamos a ver si cumple con... vamos a ver, tenemos que sumar lo de Alejandra más lo de Fabricio y más lo de Joseph y me tiene que dar 1300, ¿cierto? Entonces sumo yo 100 más 400 más 800 me da los 1300. ¿Tu respuesta es correcta? Entonces ahora aprendemos a calcular perímetros. Manuel tiene que comprar alambre para cercar sus terrenos. Y si vamos a cercar, estamos hablando de perímetros, sabiendo que estos tienen formas diferentes. Se abocó a la tarea de medirlos y obtuvo los siguientes resultados. Rectángulo de lados 6 y 10 metros. Tiene un terreno rectangular y un terreno en forma de un cuadrado de 8 metros. ¿Cuál es el perímetro de ambos? Muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Este problema trata acerca de los perímetros de los terrenos que tiene después de medir, darle uso. Y una manera es utilizando el material concreto y luego sacando los datos. Dentro de los datos tengo que las medidas de los lados del rectángulo son 8 metros de base y luego también tenemos que ese rectángulo tiene 6 metros y 10 metros de lado respectivamente. Recuerda que un rectángulo tiene base y tiene altura, por eso también sabemos de que hay una fórmula para hallar el área que es base por altura. En cambio, el cuadrado tiene 8 metros de lado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Bueno, tiene 4, ¿no? Entonces, vamos a graficar los datos. Así es el rectángulo. Regla, por favor, me trabajas. Y tiene 6 metros para acá y 10 metros para acá. Y este es el cuadrado y tiene 10 metros aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ver la cantidad de alambre? Primero, su perímetro, que es todo esto. Entonces sumaré 10 más 6. Acá mira que estamos. 10 más 6 más 10 más 6. En cambio, en el cuadrado lo único que tenemos que hacer es multiplicar 4 porque son 4 lados, por 8 metros. Hacemos. America. Vamos a ver si amerita esto. Entonces vamos a medir y vamos a realizar las operaciones. Para el rectángulo es 10 más 6 más 10 más 6, 10 más 10, 20, 26 más 6, 32. Y para el cuadrado, 8 más 8 más 8, son 32. La respuesta sería que el perímetro del terreno rectangular es 32 metros y del cuadrado también es 32 metros. Escribe otra forma de resolver el problema. Yo creo que para el cuadrado, en vez de 8 más 8 más 8, hubiese sido 4 por 8 solamente. ¿Sí? En el caso del cuadrado usamos la fórmula 4L, es decir, 4 por L, 4 por 8, para hallar el perímetro. ¿Sí? Entonces, recuerda escribir con lápiz y si tienes dudas puedes escribir aquí